Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 3, conformado por Cristina, Gabriela, Janet y yo, su servidora Devani. Hoy en este podcast les hablaremos de qué es la cultura y más específico, eh, cómo es hoy en la actualidad. Empezaremos ahora. Bueno, para comenzar vamos a dar un poco de resumen de qué es la historia mexicana. Y esta inicia desde la antigua civilización maya hasta la dominante presencia europea. Ha dado forma y ha definido el cautivador del país que es hoy México. La cultura de México es el producto del proceso de mezclas de las prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española, que acabó produciendo una huella imborrable en todos los aspectos vitales. Ha existido desde siempre una lucha de los mexicanos a lo largo de su historia por definir y promover la identidad de su nación. Sin embargo, debido a la inestabilidad política, las guerras con Estados Unidos y Francia, la presencia colonial, la sociedad mexicana ha tenido que esforzarse más para crear una identidad cuestionada. Y hablando del tema del arte y la literatura de México, estos también han tenido una historia muy turbulenta en el país. El país posee un impresionante conjunto de construcciones mayas y aztecas y se siguen manteniendo aún muchas más tradiciones en estos pueblos. Sin embargo, como resultado de la colonización, buena parte de la literatura mexicana tomó prestadas ideas y técnicas de Europa, y no fue hasta el periodo posterior a la Revolución que las artes comenzaron a desarrollar sus propias características y pronto tuvieron su evolución, dando al mundo algunas de las más aclamadas figuras del arte y literaturas universales. Aún persisten 52 pueblos nativos distintos, herederos de las naciones prehispánicas, diezmadas por la conquista europea, dotadas de su propia lengua mitológica y tradiciones. De este modo, en México se han dado la mano una sociedad similar a la europea y estadounidense, con un importante legado en las artes, en la cultura y en la etnicidad. Entre los aspectos que más destaca es la gastronomía, considerada por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reflejo de la historia pre- y poscolonial de esta nación. México es un país con un patrimonio cultural vasto y diverso. El legado de los pueblos prehispánicos se ha conservado y enriquecido las manifestaciones populares y artísticas actuales. México cuenta con una variada gama de sitios para todo tipo de intereses, con casi 2.000 monumentos históricos y 1.300 museos, 1.900 centros culturales, 111 pueblos mágicos, 10 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y entre muchos otros atractivos de este mismo lugar. En el país se encuentran 189 sitios arqueológicos en todos los estados de la República. Los más representativos son Teotihuacán, Monte de Alba, Tulum, Tajín, Palenque, Chichén Itzá, y esta última es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, por solo mencionar algunos. Asimismo, México cuenta con 35 sitios inscritos como Patrimonio Mundial de la Humanidad, de los cuales 27 son bienes culturales, 6 son bienes naturales y uno es mixto. La antigua ciudad maya de Calakmul, Campeche, representa un testimonio de la civilización maya y su convivencia armónica con su entorno natural.
También hablaremos sobre las culturas prehispánicas de México, que están la cultura mexicana, tolteca, los mayas, mixtecos, olmecas y huastecos y zapotecos, entre muchas otras más. Aquí mi compañera Cristina les va a hablar un poco de estos rasgos. Bueno, como comentaba mi compañera Janet, pues en la época prehispánica había una gran variedad de culturas distribuidas a lo largo de toda Mesoamérica. Y pues bueno, a continuación les voy a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, la Olmeca, que estuvo situada en el Golfo de México en el Preclásico entre 1200 y 1400 a.C. Esta es una de las civilizaciones pues más antiguas y de los centros ceremoniales más importantes de los olmecas fueron La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Otra es la Maya, que esta empezó a formarse en 1500 a.C. La Teotihuacana, que fue la más poderosa de Mesoamérica. La zapoteca, que esta cultura se desarrolló en Oaxaca a partir de 1400 a.C. y prevaleció hasta la llegada de los españoles en 1521. Otra es la tolteca. Esta se asentó cerca del río Tula, en el Valle Fértil de lo que hoy es el estado de Hidalgo, entre 650 después de Cristo y 1500 después de Cristo. Y tenemos la mixteca, que esta pues fue una de las más duraderas, que de hecho hay pruebas de que su presencia fue desde el preclásico hasta la conquista. Y pues bueno, por último tenemos dos, que es la purépecha, que se desarrolló entre 1200 y 1521 después de Cristo, alrededor del lago de Pátzcuaro. Y la mexica, que del mismo modo que la tolteca, pues provenían de Aridoamérica y su civilización se estableció en el Valle de México entre 1325 y 1251 después de Cristo. Y pues bueno, hoy en día México cuenta con 68 pueblos indígenas en su territorio y la mayoría de ellos se encuentran en Chiapas y Oaxaca con 14 y 13 pueblos respectivamente. Entre ellos pues figuran los mazatecos, los chontales de Oaxaca, los totonacas, los yaquis y pues muchos otros pues pueblos. Vamos a continuar con mi compañera Ancadi, que nos va a hablar más acerca de la cultura de México. Algunas características que representa hoy en día México son una de ellas de la gastronomía, ya que tiene una gran personalidad en el mundo, ya que es heredera de las grandes tradiciones aborígenes, en las cuales la tortilla de maíz, los frijoles, el chile, el guacamole, los tamales, el pozole, las tostadas, así como las salsas que son las protagonistas, entre otras son las enchiladas, los tacos y tamales, como él le ha dicho, ya que gozan de un renombre internacional, y en las variantes gastronómicas aborigen que se encuentran son los insectos, que son los chapulines, los chapozones o escamoles y otros alimentos característicos. También otra característica que representa a México son sus tradiciones literarias, ya que muchos autores coloniales eran de México, como Sor Juana Inés de la Cruz, como Armando Nevero, y algunos de los modernos son como Octavio Paz, Juan Ruflo, José Orotiza, Carlos Fuente, entre otros. También la música es una gran característica de México,
ya que es muy popular entre muchos países y también goza de un gran renombre internacional, especialmente las canciones rancheras y la cultura mariachi o el corrido mexicano, teniendo importantes exponentes de la música de protesta, como en el corrido mexicano y de rock en español. También el cine y la televisión mexicana tuvieron un momento muy importante a inicios y mediados del siglo XX, con la gran participación de figuras muy populares como son Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete y Mario Moreno, que es Cantinflas. Y mi compañera Cristina dirá otras características de México. Bueno, continuando con las características de la cultura mexicana, pues una muy representativa es el Día de Muertos. Esta es considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como parte de las obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad desde el año 2003. Y pues bueno, la celebración indígena del Día de Muertos por lo general se lleva a cabo a finales de octubre y principios de noviembre. Sin embargo, pues depende mucho de el estado, ya que, por ejemplo, en Morelos comienza desde el 28 de octubre, cosa pues muy diferente a Michoacán, que inicia el 31 de octubre. Entonces, sí hay a veces algunas variaciones en cuanto a las fechas en las que se empieza a celebrar. Sin embargo, pues es algo que nos caracteriza como mexicanos en todo el país. Y pues bueno, esta festividad es una celebración en honra a los difuntos y data desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles a nuestro país. Existen indicios de que está desde hace por lo menos 3000 años en algunas de las antiguas etnias mexicanas, pues se realiza. Y pues bueno, en sus orígenes, el punto central del culto a los muertos fue la creencia de que las almas de los difuntos regresan del inframundo. En estas celebraciones se acostumbran colocar altares con ofrenda. En este caso, pues bueno, el altar es la parte más importante en el festejo del Día de Muertos, ya que en estos altares se colocan lo que les mencionaba, que son las ofrendas. Que bueno, la ofrenda se realiza en honor a los muertos y digamos que es como un legado de los pueblos originarios y que se mantiene viva hoy en día. Y pues bueno, la tradición de poner el altar tiene que ver con la creencia que durante la celebración del Día de Muertos, las almas de los difuntos tienen, digamos, el permiso para volver al mundo de los vivos, y la ofrenda es el lugar donde llegan a comer, beber, descansar, convivir con sus familiares y seres queridos. En la actualidad las ofrendas se dividen, digamos que en dos tipos, que se consagran a los niños y las que van dirigidas a los adultos. Y pues bueno, para poner la ofrenda, digamos que no hay un número determinado de elementos, pero la mayoría de las veces pues se pone lo que le gustaba al difunto. Y pues bueno, algunos ejemplos que se ponen en los altares pues son veladoras, papel picado, calaveritas, la foto del que falleció, flores, etcétera. Y pues bueno, continuando justo con la cultura, como mencionaba mi compañera Janet, pues México es un país en donde tenemos 2000 monumentos históricos y centros culturales. En este caso les quiero hablar un poco acerca de los monumentos arquitectónicos que tenemos a lo largo del país. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, tenemos la pirámide de Chichén Itzá,
Otro de los estados también donde existen diversos tipos de patrimonio arquitectónico, pues es Veracruz, en donde tenemos, por ejemplo, Zempoala, El Tajín, Vega de la Peña, Tres Zapotes, etc. En el caso de Tlaxcala, pues tenemos también el Tecoaque, Tizatlán, etc. Y bueno, también contamos en nuestro país con 167 pueblos mágicos en México, que bueno, pues un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas que está poblado con historia, que pues en muchos casos ha sido escenario de muchos hechos trascendentales en nuestro país. Por ejemplo, nosotros en Monterrey pues tenemos un pueblo mágico que es Villa de Santiago, que se caracteriza porque está en la Plaza Ocampo, que es, digamos que Plaza Ocampo es el punto central de Villa de Santiago, en donde se caracteriza principalmente por su iglesia, con una fachada de claros acentos barrocos, su escalinata y su enorme atrio con el monumento al santo patrono de los santiaguenses. Bueno, justo enfrente de esta iglesia pues se encuentra el Museo de Historia de Santiago. También está muy cerca del ejido del Potrero Redondo, del Cañón de Matacanes, también de la Presa de la Boca, está muy cerca de ahí. Y pues bueno, en este pueblo mágico se caracteriza también por su gastronomía, también como comentábamos que pues es muy característica de nuestro país, en este caso en el norte, pues los tacos de chicharrón, machaca con huevo, barbacoa, el cabrito, los turcos. En el caso de el postre, pues también el pan de elote de Santiago es muy representativo. Y pues también aquí se pueden admirar o adquirir artesanías, piezas de arte, etcétera. Y pues bueno, también me gustaría comentar hablando algo de lo que comentó mi compañera Gaby, que es la música. Igual también nosotros como siendo de un estado del norte, pues estamos muy familiarizados con la música ranchera, que este es un género popular dentro de la música de México, que pues bueno, toma su nombre de las tierras de los ranchos en los que se interpretaba inicialmente, y aunque esta música está ligada a la vida rural, su popularidad se extendió desde el interior de los centros urbanos, desde la zona posterior a la Revolución de México. Y pues bueno, su historia está íntimamente ligada a un fuerte sentido de identidad nacional que surgió de las cenizas de la guerra de la Revolución Mexicana. Y pues esta representa un espíritu muy nostálgico del pasado. También considero que pues la música ranchera pues ha ayudado a definir mucho las tradiciones culturales y hoy en día sigue siendo pues una fuente de orgullo para muchas personas. Y bueno, ranchera es una etiqueta general que reúne diferentes tipos de música basados en su mayor parte en un entorno rural. El género pues ha sido absorbido por muchos estilos de música mexicana, en este caso los sonidos urbanos del bolero y más tarde pues la música norteña con el acordeón. Fue un complemento también con los mariachis y artistas callejeros, incluso algunos artistas actuales también interpretan música ranchera acompañados de instrumentos como guitarras, trompetas, acordeones, etc. Y pues bueno, escuchar estos sonidos emocionales de la música ranchera pues es una herramienta para que cualquier persona se pueda conectar con su tradición cultural, en este caso con México. Y pues bueno, mi compañera Devani les va a hablar más acerca de la cultura en México. Bueno, yo hablaré más enfocado en el ámbito educativo. Les voy a comentar el modelo educativo que tenemos, que está vigente desde el año 2000. Está basado en competencias en donde se debe procurar la enseñanza con la finalidad de que
los estudiantes logren desarrollar capacidades para resolver problemas tanto a nivel social como personal. Como requisitos en la educación, por competencia se debe considerar 4 aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida de cada individuo deberá constituirse en los pilares de conocimiento. Aprender a conocer, es decir, aprender los instrumentos de la comprensión. Competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información. Aprender a ser, para influir en el propio entorno. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, y aprender a ser, que es un proceso fundamental. La nueva propuesta curricular plantea que el perfil de egreso de los estudiantes en la educación básica debe contemplar los siguientes aspectos: comunicación con eficiencia, iniciativa y colaboración, autoconocimiento y regularización de emociones, aprecio por el arte y la cultura, al igual que pensamiento crítico y la resolución de problemas. En este modelo contempla para el logro de este perfil de egreso la educación básica la división de 3 componentes curriculares: aprendizaje clave, exploración y comprensión del mundo natural y social, lenguaje, comunicación y pensamiento matemático. El modelo por competencias desde su inicio implica un cambio en la manera de enseñar de los profesores y de aprender por parte de los estudiantes. Este cambio de modelo puede representar un desafío para los docentes, ya que el enfoque por competencias puede ser interpretado desde ópticas muy diferentes, pero si es aplicado de manera correcta puede generar que los estudiantes tengan otra manera de aprender y que estos nuevos saberes sean significativos y aplicables. Uno de los retos a los que se enfrenta el docente en la utilización de este modelo educativo por competencia es lograr estimular la creatividad, innovación y la competencia que tiene el ser humano por ir más allá de lo que la vida cotidiana demanda. Crear su propio futuro, es lo que se puede decir. Ser capaz de adaptarse a las condiciones que se perfilan para el planeta, incluso para desarrollarse de una mejor manera. Como producto de un trabajo que integre la comunicación, explícitas metodologías de trabajo, considera los contenidos como instrumentos o herramientas para el desarrollo de la personalidad del sujeto. También lo que les puedo comentar, de lo que se espera que el docente si bien la nueva propuesta educativa de México es ambiciosa y tiene como finalidad la mejora en la calidad educativa de nuestros estudiantes, un factor fundamental en este proceso es el docente, quien tiene una diversa disparidad en cuanto a sus habilidades, destrezas y conocimientos, lo cual representa un reto para la SEP como para el mismo docente acordar las brechas de conocimiento y habilidades de un nuevo rol. Es de naturaleza humana generar resistencia a cualquier cambio que se nos presenta, y aún más cuando los cambios a los que nos enfrentamos son radicales. Y esto es lo que yo les puedo comentar acerca del modelo educativo de México. Ahora mi compañera Janet dará la conclusión. Bueno, pues como pudimos observar, la cultura mexicana es una cultura que está en constante evolución y es una fuente pues de orgullo para todo el pueblo mexicano. Es un reflejo de la rica historia y diversidad del país
y es una parte muy importante para la identidad mexicana. Pero es importante también tener en cuenta que este es un tema muy complejo y muy matizado, ya que hay muchas variaciones regionales, pero también hay pues variaciones externas dentro pues, de nuestra cultura mexicana. Y es importante pues respetar estas diversas variaciones del país. Y a pesar de las influencias externas, se ha logrado pues conservar la esencia y un distintivo de la cultura. La cultura mexicana se enriquece con las aportaciones de las nuevas generaciones y se adapta a los retos del mundo moderno. Bueno, eso es todo por nuestra parte y muchas gracias.